Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y 19, y vamos a terminar hoy día el libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles. Así que terminamos ahí con el capítulo 28 de Hechos. Partimos con primero de Reyes, capítulo 18, en la Nueva Biblia de las Américas, que dice así. Después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciéndole: Ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa, y Abdías temía en gran manera al Señor, pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías: Ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles, quizás hallaremos hierba y conservaremos con vida a los caballos y los mulos y no tendremos que matar parte del ganado. Y dividieron la tierra entre ellos para recorrerla. Acab se fue solo por un camino y Abdías se fue solo por otro. Abdías estaba en el camino cuando Elías le salió al encuentro, y Abdías lo reconoció, y cayó sobre su rostro, y le dijo: ¿Es usted Elías, mi señor? Y él respondió: Yo soy. Ve, dile a tu señor: aquí está Elías. Y él dijo: ¿Qué pecado he cometido que entrega a su siervo en manos de Acab para que me mate? Vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarlo. Y cuando decían: no está aquí, hacía jurar al reino o a la nación que no lo habían hallado. Y ahora dice: ve, dile a tu señor: aquí está Elías. Y sucederá que cuando lo deje, el Espíritu del Señor lo llevará a donde yo no sepa. Así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab, y él no pueda encontrarlo, me matará, aunque yo su siervo he temido al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? Que escondía 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva, y los sustenté con pan y agua. Ahora usted me dice: ve, dile al Señor: aquí está Elías, entonces me matará. Elías le dijo: vive el Señor de los ejércitos, delante de quien estoy, que hoy ciertamente me mostraré a él. Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso, y Acab fue al encuentro de Elías. Cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿Eres tú perturbador de Israel? Y él respondió: Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Y Acab envió mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: Solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den, pues, 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen, y lo coloquen sobre la leña, pero no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña, y no le pondré fuego. Entonces invoquen el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió: la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un novillo para ustedes, y prepárenlo primero, pues son los más, e invocan el nombre de su Dios, pero no le pongan fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizás esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Pasado el mediodía,
se pusieron a gritar frenéticamente, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas, 14,6 litros de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña, y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: háganlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja de agua. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías le dijo: prendan a los profetas de Baal, que no se escapen ninguno de ellos. Los prendieron, y Elías los hizo bajar al torrente Cisón, y allí los degolló. Y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre de Carmelo, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él miró y vio, él subió, miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo 7 veces: vuelve a mirar. Y sucedió que la séptima vez él dijo: veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo: sube y dile a Acab: prepara tu carro y desciende, para que la fuerte lluvia no te detenga. Al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, quien, ajustándose el cinturón, corrió delante de Acab hasta Jezreel. Primero de Reyes, capítulo 19. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y cómo había matado a espada, a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó, y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá, y dejó allí a su criado, y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto, se durmió. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva, y pasó en ella la noche, y vino a él la palabra del Señor, y él dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo, y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento.
Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió, y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él, y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo, y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Asael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Asael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permítame besar a mi padre y a mi madre, entonces lo seguirá. Y él le dijo, ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió después de seguirlo, tomó un par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne, y la dio a la gente, y ellos comieron, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bien, vamos entonces a avanzar a eh, Hechos capítulo 28, acá, que dice así. Eh, una vez, esto después del naufragio, una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo, y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla, que tenían enfermedades, venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para salir, nos suplieron con todo lo contrario, con todo lo necesario, perdón. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte.
Pero cuando los judíos se opusieron y me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo, por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti, pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, Ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos se han cerrado, de otro modo verían con los ojos, y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, y recibió a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Bien, entonces acá, terminando ya el libro de Hechos, y ya en la parte igual final de Primero de Reyes, capítulo 18 y 19, vemos cómo Elías confronta la práctica eh, idólatra, pagana de, de Israel en ese entonces, y cómo Dios lo juzga también con esta sequía y después con, con este evento del fuego, y después el castigo, la muerte de todos estos falsos profetas. Bueno, la conclusión es que finalmente el pueblo reconoce en el versículo 39, en 1 Reyes 18:39, que el Señor es el Dios. Muchos quizás lo están leyendo en la Reina Valera y dice claramente Jehová es el Dios. Jehová es el Dios, el único Dios. Ahora, Pablo continúa en Hechos. Nos saltamos, damos este salto tremendo a Hechos, y vemos ahí Pablo predicando en todo lugar, tanto en los lugares a donde iba, donde sufrió naufragio hasta llegar a Roma, y siempre dando testimonio del reino de Dios. Estando ahí en Roma, por ejemplo, en el versículo 23 dice, y habiendo fijado un día, vinieron un gran número donde él se alojaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlo acerca de Jesús. Y bueno, se ve que algunos creen, otros rechazan claramente el mensaje del Evangelio. Por otra parte, otra conexión que podemos hacer es que Elías manifiesta, experimenta debilidad, se ve agotado tanto mentalmente como físicamente, al punto que llega a clamar a Dios que le quite la vida. Estaba con una depresión ahí, un temor, soledad, cansancio, todo junto. eh, Después de una gran crisis que había experimentado. Y así también Pablo había sufrido bastante, había sufrido golpes, rechazo. Todo el libro de Hechos cuenta no pocas cosas sobre todo lo que Pablo había experimentado, acusaciones, juicios, más, y aún así podía mantenerse firme, fiel ante Dios. Bueno, cuando Elías está así con todo este momento, Dios no simplemente llega y lo reprende por estar deprimido, sino que primeramente lo alimenta, le permite descansar, y luego le recuerda que hay un largo camino que tiene que seguir adelante. En Hechos 28, versículo 15, cuando Pablo ahí encuentra a otras personas, a otros hermanos, dice que dio gracias a Dios y cobró ánimo. Entonces Dios envía a estas personas porque por medio de la comunión del Espíritu también se fortalece. Y aún después bajo arresto domiciliario, el Señor continúa haciendo su voluntad por medio de Pablo y pudiendo llevar el mensaje a otras personas. Eh,
Después también en Hechos, perdón, se ve como este remanente que también se le va a dar a conocer a Elías, así como también el Señor le recuerda a Pablo que habían muchos otros creyentes que iban a conocer al Señor entre los gentiles. Versículo 28. Sepan por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Ahí también está esa esperanza para seguir adelante en el ministerio. Bueno, lo dejamos hasta acá. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta esperanza que nos das de que tenemos un ministerio, una palabra que llevar a cabo y que tú también has preparado y sigues preparando personas para que crean, para que escuchen, primeramente y también para que reciban con un corazón dispuesto el mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Gracias, Padre Santo, por el Evangelio y por las oportunidades que nos puedes dar para evangelizar. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.